Ok. Y les comparto las diapositivas. Ayer estuvimos hablando acerca de que si Honduras era república, era estado o era ambas. Y la respuesta es que Honduras es ambas. Tuvimos momentos donde no fuimos estado cuando nos quitaron el reconocimiento en el 2009, pero desde que se crea la ONU hasta esa suspensión y luego la readmisión hasta el momento de ahora, somos estado y somos república porque tenemos los tres elementos: población, territorio y poder. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de otros términos que nosotros escuchamos hablar de ellos cuando escuchamos hablar de Honduras y de otros estados y de otras repúblicas. Empezamos con país. Usualmente nosotros decimos, tenemos una frase muy famosa que decimos: Honduras es un país 5 estrellas. ¿Qué es un país? País viene del latín pennesis, o sea, son dos palabras básicamente, pennesis. Y eso lo que significaba era que éramos los que habitábamos con el pueblo. Miren qué interesante. O sea que existe el pueblo y existen los demás. Y esos demás son los que habitan con el pueblo, los que decidimos vivir con ellos. Eso es lo que deberían ustedes de acordarse, los que decidimos vivir con el pueblo. Esos que decidimos vivir con el pueblo somos el país. O sea que el país no es una tierra, el país no es un poder, el país es la población, la parte de la población que no es el pueblo. Entonces, usualmente la pregunta del millón es, ¿quién es el pueblo entonces? Porque si decimos que son los que habitan con el pueblo, hay unos que son el pueblo y otros que no son el pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo? Y vamos nuevamente y vemos de que viene del latín nuevamente y significa populus. De esa palabra es que viene pueblo, de populus. Y populus se relacionaba con el pubes, es decir, el vello que les aparece a los adolescentes, usualmente aquí arriba del labio, en las axilas, o como digo yo, ese momento cuando empiezan a oler bien interesantes. Tengo sobrinitos que están en ese momento y llego a recogerlos yo en el carro y bajo todas las ventanas desde antes de que se suben porque huelen bien interesante. Aunque anden desodorante, yo no sé por qué, pero esa etapa específica del desarrollo, ese primer desarrollo, huele muy interesante y es justamente porque les está saliendo ese vello. Ese vello era relacionado con una primera definición que nosotros decíamos que era el conjunto de los ciudadanos varones. Muy importante. O sea que ahí no estábamos metidas las mujeres. Por eso es que se los puse en azulito. No fue por el nacionalismo, es por el sexo del término. Era el conjunto de ciudadanos varones. Y luego, dentro del mismo Grecia y Roma, ellos empiezan a preguntar por qué solo los varones. Entonces, dentro de Grecia y Roma, ese término evoluciona para decir conjunto de jóvenes que tienen una habilidad de votar y la otra que era la habilidad de poder defender a la república con las armas. Y cuando hablamos de las armas, no estamos hablando del arma económica, el arma legal, el arma artística. No, no, no. Estamos hablando del arma piu, piu, te mato si te paras enfrente de mí, de esa arma, ¿ok? Si yo podía defender a Grecia, a Roma, a Esparta, a Atenas, con un arma de fuego o un arma blanda o con un arma que yo podría usar en contra de otra persona, usualmente significaba que yo había estado entrenando. No solo era de que la noche a la mañana iba a coger un arco y una flecha y iba a poder tirar una flecha en contra de alguien o usar un palo que al final tenía algún tipo de espina en contra de otra persona. No, usualmente eso significaba que yo tenía que entrenar y eso significaba de que yo tenía que poner mi vida en riesgo. Yo ponía mi vida en riesgo. Y para yo poder manifestarme de alguna manera, yo decidía si nosotros podíamos o no ir a la guerra. Eso era lo que significaba votar. Votar no solo significaba, oh, vamos a abrir un nuevo centro para venir y platicar todos los días por la tarde, porque en Roma y en Grecia se trabajaba en la mañana y en la tarde se discutían sobre los temas, ¿no? Entonces, eso no era lo que significaba votar. Votar significaba, vamos a ir a la guerra, ¿sí o no? ¿Contra quién? ¿Está bien que vayamos? Entonces, eso era la importancia de ir y votar. Y además de eso, pues,
Una vez que nosotros hacíamos la votación, pues yo me iba a la guerra. Eso era lo que significaba ser parte del pueblo. Y hoy en día, ser parte del pueblo significa que está formado por seres humanos, todavía decimos que somos los humanos los que somos parte del pueblo, que pueden defender a la república con las armas. Y mayormente ese pueblo es hombre hasta el día de hoy. ¿Por qué decimos eso? En Honduras, las Fuerzas Armadas son compuestas mayormente por hombres. ¿Cuánto porcentaje de las Fuerzas Armadas de Honduras es mujer? Menos del 4%. Esa es la realidad. Si las mujeres que están dentro de la, y dicho sea de paso, aquí estamos incluyendo a las oficinistas, estamos incluyendo a las enfermeras, estamos incluyendo a las doctoras que trabajan adentro del hospital militar. O sea que no solo estamos hablando de ese soldado, estamos hablando también de esas mujeres que se desempeñan dentro de cargos administrativos y médicos. Sí tenemos mujeres soldados, son pocas, pero sí existen, pero solo son el 4%. Si ellas deciden no llegar a trabajar, ¿qué creen ustedes que le pasa a las Fuerzas Armadas de Honduras? Huelga, porque no tratan bien a la mujer. Bye. Bill, ¿qué sucede? Continúa normal. Que continúa normal porque la población es el porcentaje muy poco. Pero si los hombres deciden no llegar a las Fuerzas Armadas un día. Ahí sí hay lío, mire. Ahí porque no estaría en una situación crítica, ¿verdad? Una situación crítica ahí. Por la función que desempeñan ellos, ¿verdad? Correcto, es una función de defensa. Las Fuerzas Armadas son una función de defensa. ¿Ustedes qué creen que pasa ahí? Que yo estoy oyendo a varios de mis alumnos decir, ay, Nayib, yo amo a Nayib, nos mandó vacunas Nayib. Se van a protestar los hombres en las Fuerzas Armadas, ¿qué creen que hace Nayib? ¿Qué creen ustedes que haría Nayib si se van a protesta y no llegan a trabajar el 96% de las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, pues hay dos opciones. Puede que le interese y puede tomar parte de nuestro país. Se vuelve a agarrar la isla de Conejo, abogado. Por ahí empecemos, ¿verdad? Porque le llevan hambre a esa isla desde ya ratos. Primero haría movimientos en la isla del Conejo. Después... Para que hay acuerdos ya internacionales sobre eso, entonces... ¿Y usted cree que le va a importar mucho? Y no era que era ilegal la reelección en El Salvador y él no iba a hacer lo que hicieron en Honduras y ajá. Y ajá. Así es. Ah, bueno, ok. Entonces ya sabemos. Ahora todo se quiere... Sí, ya sabemos cómo están las cosas, entonces no hay que ser más papistas que el Papa. Hay que aceptar el hecho de que si no tenemos esas Fuerzas Armadas que por lo menos hacen acto de presencia en las Islas de Conejo, lo primerito que harían allí es ir a las Islas del Conejo. Eso sería lo primerito que haría. Lo segundo que haría, empezar a ir a incursionar con ciertos hombres en las fronteras para ver si se puede ir cogiendo esos bolsones. O sea, es que no es duda. Si no tenemos ejército que nos defienda, si no tenemos fuerzas armadas, no tenemos fuerza aérea, no tenemos naval que nos defienda, pues es muy fácil apoderarse de ciertos pedazos de tierra que serían de Honduras. Entonces, si los hombres deciden no llegar a trabajar en las Fuerzas Armadas de Honduras, tendríamos problemas. Si las mujeres deciden no llegar a trabajar en las Fuerzas Armadas de Honduras, pues tendríamos unos 2 días muy difíciles para poder reubicar esos puestos, pero nada más. ¿Ok? Hay que entenderlo. Estados Unidos, el 3% de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son mujeres. Solamente. La gran mayoría de ellas están en las Fuerzas Armadas. En la Fuerza Aérea. La gran mayoría de las mujeres en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en la Fuerza Aérea. Ciertas de ellas se están moviendo a la Fuerza Espacial, que es la más reciente creación, la Fuerza Espacial que se creó hace menos de 2 años, que se están tratando de mover de las fuerzas aéreas a la Fuerza Espacial. Entonces ahí es donde vemos la gran mayor de concentración de mujeres adentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Si el 3% de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deciden no llegar a trabajar, absolutamente nada le va a pasar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Absolutamente nada. O como me dijo mi esposo, no te preocupes, amor, yo solo busco quien me haga café. Literalmente, esa fue la respuesta. Y yo, amor, ¿por qué decís algo así? Me dice, ¿vos crees que yo dejaba como comandante que mis
mujeres fueran al frente de la batalla? Absolutamente no. Yo las tenía con papeles, las tenía haciéndome café, las tenía organizando, las tenía haciendo las estrategias, me dice, porque para eso ustedes sí son buenas. Yo no sé cómo hacen, pero están pensando en 7 cosas a la vez. Le digo, mi amor, porque así es el cerebro de las mujeres, estamos pensando en 7 cosas a la vez. Me dice, sí, ahí las tenía yo, muy resguardadas adentro de la zona verde de Irak. Él era comandante en la zona verde. Pero yo jamás la mandé ni siquiera a patrullar, me dice, absolutamente no. Entonces, si a mí se me van a huelga las mujeres, yo solo busco quien me haga café. Literalmente esa fue su respuesta. Bien simple el hombre, ¿verdad? El hombre es práctico. Entonces, si las mujeres deciden no llegar a trabajar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nada le va a pasar. Pero si los hombres deciden no llegar a trabajar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como están las cosas con China, así como están las cosas con Rusia, así como están las cosas con Francia, que mandó a retirar a su embajador de Estados Unidos. Así como están las cosas ahorita, sería un grave problema para Estados Unidos si todo su 97% de sus Fuerzas Armadas deciden no llegar a trabajar. El estado que más mujeres tiene adentro de sus Fuerzas Armadas es Francia. Francia tiene el 14% de sus Fuerzas Armadas como mujeres. Y esas mujeres, la gran mayoría de ellas están dentro de la fuerza médica. Si ellas deciden no llegar a trabajar, van a tener problemas, porque obviamente lugares como Estados Unidos, lugares como Francia, lugares como Inglaterra, tienen hospitales especiales única y exclusivamente para los militares y su familia. O sea que sí tendrían problemas. Tendrían problemas dando el día a día de esos hospitales. Sí tendrían problemas. Pero en cuestiones de defensa no tendrían problema. Porque como les digo, la gran mayoría de ellas están en cuestiones médicas, no están resguardando la frontera. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros consideramos, los jurisconsultos, personas aún más estudiadas que yo, que están muy metidas en cuestiones de el derecho militar, consideran que el pueblo sigue siendo mayormente masculino, mayormente hombre. Sí existen mujeres adentro del pueblo, pero ellas no son la gran mayoría. Y la pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón es, hey, ¿y entonces las mujeres qué somos? Si no somos el pueblo, ¿qué somos entonces? Nosotros somos la economía. Las mujeres somos la economía. Eso viene del griego oikos nemo. Oikos nemo significa el manejo del hogar. Eso es lo que significa realmente economía. Economía significa el manejo del hogar. No significa el manejo de un supermercado entero, ni significa el manejo del estado de Honduras, significa el manejo del hogar. Estamos hablando muchas veces de la microfinanza cuando hablamos de la economía, es decir, del día a día, de dónde yo gasto mi dinero, cómo yo hago el dinero. De manera primaria, la economía se definía como el manejo del negocio familiar, que eso significaba el manejo de los ingresos, que era lo que les pagaban a los hombres por estar en guerra. Y les recuerdo que cuando hablábamos de los hombres en guerra en esos tiempos, estábamos hablando de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años que los hombres se iban a la guerra. No regresaban, no era como ahora que los mandan en un avión, se están 6 meses y después regresan. Eso no era la situación que sucedía antes. La situación que sucedía antes es que mientras hubiera guerra, el soldado tenía que estar en guerra. Esa era la situación que había. Y el salario que ellos ganaban era sal, de ahí es de donde viene la palabra. Lo vieron seguramente en derecho laboral. Esa sal no se le entregaba a él en el frente de batalla, se le entregaba al que manejaba el negocio familiar que él había dejado, usualmente a su esposa. Esa mujer tenía que manejar esos ingresos, pero además tenía que manejar los empleados, los esclavos, la crianza de los hijos. Si tenían animales, eran animales, perritos que los teníamos y los vestíamos así como hacemos hoy en día, o eran animales de carga, eran animales de trabajo. Habían plantaciones, ¿qué hacíamos con esas plantaciones que sembrábamos? Todas esas decisiones las hacía la mujer. Y era por algo muy sencillo, porque el hombre estaba en la guerra. Entonces la que se quedaba en la casa era la mujer. Eso se consideraba formado en tiempo de Grecia y Roma por el sexo femenino, ya que el masculino estaba muy lejos de su hogar. Demasiado lejos de su hogar. Hoy en día está considerado por los humanos que manejamos los destinos financieros de los ciudadanos privados.
Eso significa qué hacen ustedes y qué hago yo con el dinero que yo gano, o sea, cómo lo gano y cómo lo gasto. De eso estamos hablando. La mayoría de los hogares en Honduras son manejados por mujeres. El 33.6% de los hogares en Honduras son manejados de manera exclusiva por una madre soltera. Estas son las que se han autoidentificado como madres solteras. O sea que ni siquiera estamos poniendo ahí las que el marido se fue de mojado y entonces ella no se considera madre soltera porque él todavía existe y llama por teléfono. Ahí no estamos considerando las que se han quedado viudas y obviamente ellas tienen que manejar todo el hogar ya que están viudas. Ahí única y exclusivamente estamos incluyendo la madre soltera. Y eso es casi el 34% de los hogares de Honduras. Es más de un tercio, porque el tercio sería 33.3. Entonces, más de un tercio de los hogares en Honduras de manera exclusiva manejados por una mujer. Además de eso, el 60% de las micro, pequeña y mediana empresas son liderados por mujeres. Y el 70 o más por ciento de los trabajos que existían en Honduras antes del COVID, porque con el COVID ahora son aún más. Más del 70% de los empleos creados en Honduras los crean las MIPYMES. En otras palabras, desde el punto de vista de dónde ganamos el dinero, la mujer es la que manda. Desde el punto de vista de cómo gastamos el dinero, un tercio de los hogares lo decide la mujer. Y luego tenemos la realidad que vivimos la gran mayoría. Bueno, yo no lo vivo, pero la gran mayoría de los hondureños lo viven, que es, ¿quién es la que decide a qué súper ir? ¿Quién es la que decide dónde mandar a los niños a la escuela? ¿Quién es la que decide qué es lo que el niño va a comer? ¿Cuánto va a comer? ¿Quién es la que decide si vamos a comprar crayolas, que son marca Crayola, o son otro tipo de marca que es igual de buena, pero no es marca Crayola? Y la respuesta usualmente es que esas decisiones las hace la mujer. En mi casa, por ejemplo, cuando estamos hablando de mi mamá y mi papá, mi mamá era la que hacía todas esas decisiones. Ahora que yo estoy casada, pues me casé con un McKernan, ¿verdad? Es gringo, entonces a él como que le gusta más opinar. Pero él muchas veces dice de que él se retiró teniendo rango de coronel. Y dice, es que en mi casa el coronel soy yo, pero la general es mi esposa. Así dice mi esposo. O sea que si yo inclusive hemos tenido la conversación, amor, cuando tengamos hijos, yo les voy a hablar en español. Usted les va a hablar en inglés. Y él me dice, sí, está bien, mi amor. Mi amor, fíjate que a mí me gustaría que si tenemos un poco de disponibilidad económica, los metamos a que ellos desde chiquitos sepan hablar mandarín y sepan hablar árabe, que son dos idiomas ultra importantes a nivel mundial. Sí, mi amor. O sea que el sí, mi amor, en mi casa es muy verdadero. Él sí le gusta opinar. Él va al súper conmigo. Muchas veces él hace muchas de las cosas del hogar. Él está, bueno, ustedes saben los militares cómo son, ¿verdad? Ellos tienen su modo, ellos saben planchar, ellos saben limpiar y limpian mucho mejor y planchan mucho mejor de lo que yo haría. Eso se los puedo asegurar. Pero en cuestiones ya de decisiones, al final del día, aún en mi casa, la gran mayoría de las decisiones las tomo yo. Aún teniendo un hombre que es un poco Eso más... lo sugiere, pero usted es la que ordena. Así, pues sí. O sea que su esposo tiene la última palabra. Está bien, mi amor. es correcto. Yes, honey. Así me dice, yes, honey. Ah, entonces, la realidad honestamente es que el dinero usualmente es manejado por la mujer en los hogares. Y solo miren también esas disposiciones que tenemos en el Código de Familia que dice, el que tiene preferencia o la que tiene preferencia sobre el salario del hombre es su esposa. Eso nos lo dice nuestra propia ley. Entonces, tenemos esas maneras de ver el mundo en donde la mujer es la que hace las decisiones del hogar. Ella es usualmente la que tiene la palabra final en el hogar. Entonces, es considerado a nivel mundial aún todavía que las decisiones económicas, el manejo del hogar, el que lo hace es la mujer. El que decide en qué vamos a gastar, si compramos un carro nuevo, si necesitamos un sofá nuevo. No vamos a comprar un tele que vos querés para ver el mundial el otro año, sino que vamos a comprarle una cama nueva a los niños. Usualmente las que tienen esas conversaciones y las que empujamos por cómo es que se va a gastar ese dinero somos las mujeres. ¿Tienen preguntas sobre el término país, pueblo y economía? Dígame, Zenaida. Abogada, no estoy casada, pero incluso he visto mujeres que
bueno, mi familia, que hasta la ropa se las compran ellas. Si ellas no compran ropa, ellos de parte de ellos andarían la camisa rota. En mi casa, mi esposo tuvo toda la vida un uniforme, literalmente, porque primero fue a la escuela y en la escuela andaba uniforme. Después fue a la universidad y en la universidad era parte de los, le llaman preoficiales, ROTC, que significa que ellos tienen que ir entrenando para el ejército, pero no son parte del ejército o de la Fuerza Aérea, de esa manera. Entonces él andaba con uniforme, después se metió y estuvo más de 30 años en el ejército, uniforme, 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 uniforme. Y entonces cuando se retiró me dijo, quiero dejarme crecer el pelo, quiero dejarme crecer la barba, quiero andar como yo quiero andar. Y yo, ajá, sí, ok. Sí, en ese entonces solo éramos amigos, entonces sí, vos haces lo que querás. Ahora que estoy casada con él, la que le tiene que comprar la ropa soy yo, porque literal, él en su mente, él pudiera andar el mismo jean, o sea, compra 5 jeans que son iguales, compra 10 camisas que son iguales, y yo, amor, variedad, por favor. Mira que te queda mejor el color verde, porque tus ojos son verdes, deja de comprar azul. Yo soy la que hago esas cosas. Ajá, sí, me dice, está bien. Y ya, o sea, es que él no se mete a rollo. Entonces, sí, es cierto, habemos mujeres que somos las que compramos la ropa al esposo. Sí, existimos. En mi caso, porque si no andaría uniformado, andaría lo mismo todos los días. Pero sí, entonces, ¿las mujeres podemos ser parte del pueblo? Sí. ¿Los hombres pueden ser parte de la economía? También. Los hombres pueden decidir en su hogar en qué se gasta el dinero, cómo se gana el dinero, qué es lo que vamos a hacer, vamos a ahorrar, vamos a invertir, vamos a comprar. Sí, los hombres pueden ser parte de la economía, pero por regla general, el pueblo es masculino y la economía es femenina. Los que somos parte de la economía podemos ser parte del país. Claro que sí, podemos ser parte del país. ¿Los que son parte del pueblo pueden ser parte del país? No, porque el país es el que habita con el pueblo. El que decide, yo voy a vivir con ellos. Yo voy a dejar que ellos me defiendan. Esos somos los del país. Dígame, Zenaida. Perdón que interrumpa tanto. No, dele, dele. Solo una pregunta. Cuando dice que los hombres corresponden al pueblo, ¿con eso quiere decir que hay más hombres o no? No, geográficamente, o sea, a nivel mundial, habemos más mujeres. Usualmente más del 50%. Una población normal tiene más del 50% de mujeres. Usualmente es el 52% mujeres, 48% hombres. Eso es una población normal. Pero sí hay más hombres dentro de las Fuerzas Armadas de lo que hay mujeres. En Honduras, por ejemplo, el 96% son hombres y el 4% son mujeres. Dígame, Bill. Sí, abogada, fíjese que para diferenciar los conceptos y para no entrar en confusión, porque esto es desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿verdad? Y sus antecedentes de cuáles son los orígenes. Nos hablaba usted de cómo se viene conceptualizando y los cambios que ha transcurrido históricamente y la conceptualización que actualmente podemos manejar y podríamos crear una situación como una situación de contradicción de conceptualizaciones. Si yo busco, digamos, ahorita un concepto de país, me lo relaciona a otro concepto del que estamos compartiendo en este momento en la clase, ¿verdad? Pero habría que entenderlo si es desde el punto de vista del rol o función que se desempeña dentro de los habitantes de un sitio específico, ¿verdad? Nos hablaba usted de la economía, nos hablaba usted desde el punto de vista de la seguridad, nos podría hablar desde el punto de vista educativo, nos podría hablar desde el punto de vista de la salud y dentro de ese contexto, digamos, de salud, el universo sería la salud, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a diferenciar dentro de esa área de actividad, entonces tendríamos que identificar la población, ¿cuál sería? El todo o la mayor parte de miembros que forman parte de ese universo, si es de qué género es, para poder determinar quiénes son la población y quiénes no, ¿verdad? Porque nos hablaba de porcentaje, digamos, en las Fuerzas Armadas, con ese ejemplo, y decía, bueno, en las Fuerzas Armadas tendríamos un 96% que son varones, un 4% son mujeres. Entonces, dentro de ese punto de vista, esa sería la población.
dentro de la existencia del género, digamos, en una actividad específica. ¿Podríamos entenderlo de esa manera? Sí, y dicho sea de paso, una de las cosas muy interesantes que tenemos en Honduras es que habemos más mujeres abogados que hombres abogados. Así que ustedes están en desventaja en ese momento. Y además de eso, somos el único país a nivel mundial, y espero que lo escuchen mis mujeres aquí, porque usualmente las oigo decir que estamos cohibidas y que estamos arrastradas y no sé qué más. No, señoritas, no, señoras, somos el único país a nivel mundial donde hay más árbitros mujeres que árbitros varones. En las cámaras de comercio, en los centros de conciliación y arbitraje, habemos más mujeres que varones. El único país en el mundo. Así que yo no veo dónde estamos las cohibidas, ¿verdad? Hay más doctores mujeres que doctores varones en Honduras. La única en donde realmente nos ganan un poquito es en ingenierías, pero eso está empezando a cambiar. Ya están graduándose más mujeres ingenieras que hombres ingenieros. Ya se están graduando más. Lo que pasa es que todavía tenemos esos que existían antes, ¿verdad? Que eran muchos más hombres. Estamos hablando que a nivel de los 70 solo había una mujer ingeniera en todo Honduras, Irma Costa de Fortín. Era la única mujer ingeniera, pero ahora se están graduando más mujeres ingenieras que hombres ingenieros. O sea que ya le vamos a ganar. Denos unos añitos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta que no les haya quedado claro sobre país, pueblo y economía? Ok, entonces los espero mañana para hablar un poco acerca de términos que no hemos tocado todavía, que son importantes para nuestra clase, como sería el término derecho, la primera palabra de nuestra clase. Les agradezco por estar conmigo y espero que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Gracias, Gracias, abogada. abogada. Buenas noches.